Sean todos bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de la temporada 11 de Escuchemos a las manos hablar, una temporada muy especial dedicada a la USAER 89 y los procesos que se realizan en las escuelas de educación básica para garantizar el derecho a la educación inclusiva de todas las alumnas y los alumnos con o sin discapacidad. Mi nombre es Héctor y en esta ocasión los estaré acompañando en la conducción de este capítulo que promete estar muy interesante, titulado La entrevista inicial, conociendo realmente a nuestros alumnos. Antes de presentar a nuestra gran invitada, quiero agradecer a toda la producción de Escuchemos a las manos hablar por darme el honor de conducir este programa y estrenarme como locutor. Por supuesto, a Ariadna Lutrillo y al TEC de Monterrey por difundir la cultura inclusiva a través de este gran proyecto que es Escuchemos a las manos hablar. Ahora sí vamos a comenzar. Con más de 19 años de servicio, Edith Guadalupe Roldán Vargas es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha sido responsable del área de trabajo social de la USAER 89 y también es representante de la red de trabajo social en la zona 31 de educación especial. Se caracteriza por sus habilidades en la gestión escolar y la vinculación con instituciones públicas y privadas que prestan atención para personas con discapacidad y sus familias. Por eso y más, la maestra Lupita, como cariñosamente todos le decimos, es reconocida por su gran labor en diferentes escuelas del municipio de Tepanco de López y la región. Bienvenida, maestra Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por hacerme parte de este bonito programa y pues de poder participar con el trabajo que yo realizo como trabajadora social. Muchas gracias, maestra Lupita. Pues vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que se hace en el área de trabajo social. Muchas personas han escuchado que existe esta carrera, esta profesión. Tú que eres de las pocas en el nivel educativo en el estado de Puebla, que tienen la licenciatura como tal en trabajo social, pero también en otros ámbitos existe el área de trabajo social, por ejemplo, en la medicina, por ejemplo, en los centros de reintegración social y en otras áreas, pero me gustaría saber sobre tu experiencia. ¿Qué es lo que hace una trabajadora social en una USAER? Muy bien, pues miren, lo que es el área de trabajo social forma parte del equipo multidisciplinario, el cual este equipo se conforma o debería de como estar conformado por un psicólogo, un maestro de comunicación y lenguaje y un trabajador social. Pero lo que es en la USAER 89 ya desde hace muchos años, pues ya no tenemos este equipo multidisciplinario completo. Quiere decir que ahorita el área de psicología, pues no la tenemos. El maestro de comunicación y lenguaje tampoco lo tenemos. Entonces, pues ese equipo multidisciplinario solamente está conformado por mi área, que soy yo. Entonces, ahorita pues solamente en la USAID 89 solo contamos con trabajo social. Ya tenemos pues digamos que esta parte en la que esas áreas pues debemos de alguna manera de irlas cubriendo con el trabajo que pues en este caso lo viene haciendo el maestro de apoyo, buscando también apoyos por externos, por así decirlo, para ir complementando este trabajo que debe de, pues de alguna manera de eh, a completarse, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. Y en específico del área de trabajo social, ¿tú qué actividades realizas? A mí me toca realizar lo que es la entrevista, ahora sí esta entrevista se aplica a padres de familia eh, en dos momentos. Quiere decir que en un primer momento esta entrevista se realiza de primera vez. ¿Qué quiere decir? Que es cuando el maestro de apoyo y el maestro de grupo solicita por medio de una hoja de canalización
la aplicación de esta entrevista y es cuando a mí me toca aplicarla y pues realizar todo el proceso de la entrevista. Muy bien. En esta parte que ya empezamos a abordar el tema de la entrevista, en tu experiencia y en tus palabras, para ti, ¿qué es una entrevista inicial y por qué es tan importante aplicar la entrevista inicial? Muy importante porque de esa manera nosotros conocemos más a fondo a nuestro alumno. ¿Qué quiere decir? Que pues en la entrevista se van conociendo desde el momento de la concepción, del embarazo y desde el momento en que nace el bebé, todo su desarrollo, ¿no? Todo el crecimiento, ahí se va de alguna manera recabando toda esa información pues más profunda, ¿no? Ya la entrevista se va aplicando y se va recabando la información para tenerla completa y poder brindar esa información a los maestros de apoyo para conformar lo que es el informe psicopedagógico. Entonces, esa es como la parte de importante que pues que se recaba de una entrevista. Oye, qué interesante. Ahorita que estábamos compartiendo tu reseña, hablábamos que ya tienes más de 19 años a cargo del área de trabajo social. ¿Esa misma cantidad de años son las que tú llevas realizando la entrevista inicial? Sí, desde el primer momento en que yo me integré a la USAER 89, que pues fue donde me inicié como trabajadora social, he llevado la aplicación pues de entrevista, ¿no? De alguna manera se ha ido complementando esa entrevista, porque en un primer momento pues solamente se hacía como la primera parte que era digamos, los datos personales del alumno y pues algunos aspectos, ¿no? Que, digamos, en relación de lo que se iba necesitando en ese informe era como se le iba complementando pues ahora sí que las preguntas a nuestra entrevista y se ha ido pues más que nada a completar, ahora sí, complementando para poder tener la información más completa, más amplia y de esa manera pues tener ese apoyo para poder trabajar con el informe psicopedagógico. Esto que mencionas se me hace bastante interesante porque nos hablas que toda esta información se va a ocupar para el informe. Entonces, y quiero suponer, ya tú me lo confirmarás, forma parte del proceso de intervención educativa esta entrevista inicial. Algo que me parece también muy interesante que mencionas es que los padres de familia son quienes responden esta entrevista y va muy relacionada a esta pregunta. ¿A quiénes se les hace la entrevista y cuándo se debe de realizar esta entrevista inicial? Bueno, se realiza principalmente a los padres de familia. En específico, pues siempre se toma a la mamá. ¿Por qué? Porque en ocasiones, o en ese caso, pues al encargado que esté del alumno, ¿no? Pero regularmente siempre pedimos que sea la madre a quien podamos aplicar la entrevista para que ella, pues ahora sí nos dé como más exactitud la información desde antes ahora sí que del embarazo, ¿no? O sea, si se preparó para poderse embarazar, si, cómo fue todo el proceso de ella, de alguna manera, pues ya nos da como esa información más completa. Sin embargo, pues ha habido ocasiones en que, por así decir, si la mamá ya falleció, pues ya no es posible. En caso se toma pues a quien esté al cargo del niño y desde el momento, ¿no? En que se hizo cargo, por ejemplo, ha habido ocasiones en que la madre ya murió, el papá pues ya no se pudo hacer cargo del niño, se le queda de cargo a la tía o a la abuelita. Entonces, esa parte del embarazo
o antes del embarazo, pues ellos realmente ya no nos la pueden dar con tanta exactitud. Entonces únicamente pues nos van proporcionando la información que ellos conocen, la información que ellos de alguna manera fueron viendo en relación de, pues, de en el momento que recibieron al pequeño, ¿no? Es como ellos ya pueden ir dando esa información que ellos conocen. Ha habido también ocasiones, ¿no? Que a lo mejor pareciera que el papá también conoce esa información y pues que encontramos de que esté con la mamá, no quiere decir que siempre conoce toda la información a pesar de que es el papá y es algo que pues también de alguna manera sí es para recomendar que los papás también deberían de involucrarse en el momento de que ya está ahora sí que por venir un bebé, pues involucrarse en todo, en todos los aspectos con la madre para poder tener en cierto momento esa información y conocer esa información, porque a veces creemos que solamente la mamá es la que debe de ser la encargada de dar la información, cuando pues aquí ambos padres tienen la misma responsabilidad, ¿no? Qué interesante que esto que mencionas, porque a veces en un país como lo es México, en donde todavía hay mucho machismo, los padres varones no se involucran en este proceso, tanto de todo lo previo, ¿no? Las atenciones médicas para la concepción, para saber si el alumno fue planeado, fue deseado, si tuvo atención médica, ¿no? Cómo es la alimentación y todo esto que acabas de mencionar, que el padre tenga una corresponsabilidad no solamente con la información, sino una corresponsabilidad desde la concepción, el nacimiento y todo el desarrollo del alumno, ¿no? Me parece que es muy interesante esto que mencionas y ahorita en la segunda parte sí me gustaría que nos ampliaras un poquito más el tema, explicándonos, por ejemplo, si ustedes ya tienen este instrumento establecido, cuáles son los diferentes campos o las diferentes áreas que ustedes preguntan dentro de esta entrevista, pero no sin antes, vamos a ir a una pausa breve. Vamos a escuchar esta importante cápsula informativa por parte de nuestra alumna Mizuki y continuamos. Adelante con la cápsula informativa. ¿Sabías que el 2 de octubre celebramos el Día Internacional de la No Violencia? Pero espera, antes de pensar que es solo otra fecha en el calendario, déjame contarte por qué este día tiene un significado tan importante, especialmente aquí en México. Por un lado, conmemoramos el legado de Mahatma Gandhi, el hombre que nos enseñó que la paz y la resistencia pacífica son herramientas poderosas para transformar el mundo. Por otro lado, en México, esta fecha nos recuerda un evento trágico en 1968, cuando miles de estudiantes se reunieron para exigir cambios y mejores condiciones en la sociedad. Este episodio, que culminó en una serie de sucesos dolorosos, ha quedado grabado en la memoria colectiva del país y es parte integral de nuestra cultura nacional. Nos recuerda la importancia de la lucha pacífica por la justicia y nos impulsa a seguir buscando un futuro donde el diálogo y el respeto prevalezcan sobre la violencia. Hoy, no solo miramos al pasado, sino que también miramos al futuro. Y tengo buenas noticias que compartirles. Estamos avanzando hacia un México más pacífico y justo, aunque a veces esos pasos parezcan pequeños. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado sobre la justicia restaurativa? Este modelo, que se está implementando en varias partes del país, busca resolver conflictos de una manera diferente. En lugar de centrarse únicamente en el castigo, se enfoca en la reconciliación y la reparación del daño. Al promover el diálogo entre ambas partes involucradas, muchas víctimas han podido sanar. Es una forma de buscar soluciones donde antes solo había sanciones, transformando la violencia en entendimiento. Además, la educación para la paz está cobrando fuerza en México. Cada vez más escuelas están incorporando programas que enseñan habilidades esenciales, como la comunicación asertiva y la resolución de conflictos. Este enfoque es vital para transformar a las nuevas generaciones, ayudándoles a ver la violencia no como una opción, sino como un problema que debemos prevenir. Si eres estudiante, maestro o padre de familia y nos estás escuchando,
tú también tienes un papel fundamental en esta transformación. También quiero resaltar el papel de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente los colectivos feministas y los grupos de defensa de derechos humanos. Estos movimientos han trabajado arduamente para visibilizar problemáticas y, lo más importante, para educar y promover el respeto. Gracias a sus esfuerzos, cada vez más personas son conscientes de la importancia de la no violencia en los aspectos de nuestra vida cotidiana. Así que esta semana te invito a reflexionar sobre tu papel en este cambio. ¿Cómo puedes contribuir tú? A veces el cambio comienza con pequeños gestos. Escuchar antes de juzgar, evitar discusiones innecesarias o enseñar a los más jóvenes que el diálogo siempre es mejor que la confrontación. Como decía Gandhi, la no violencia es la mayor fuerza de la humanidad y cada uno de nosotros tiene el poder de ponerla en práctica. Recuerda que el camino hacia un mundo más pacífico comienza con nosotros mismos. Hagámoslo juntos. Soy Mizuki Pineda. Nos escuchamos en la próxima cápsula. Regresamos. Pues muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos está escuchando a través de las diferentes aplicaciones de este programa Escuchemos a las manos hablar. En el segmento anterior, la maestra Lupita nos estaba platicando sobre la importancia de la entrevista inicial y también las actividades que hace el área de trabajo social. Maestra Lupita, ¿qué otras actividades realizan en el área? Me toca llevar lo que es el control de peso y en lo que hacemos es checar peso, altura de la luz. Bueno, con esto saca el índice de masa corporal, el cual de alguna manera pues nos arroja en cuál es ahora sí que es digamos, el peso en el que se encuentra el alumno, y que si, por así decirlo, el alumno está en sobrepeso o con obesidad, pues lo que hacemos así es dar una orientación al padre para poder llevarlo a una atención médica y de alguna manera pues ir regulando ese sobrepeso o esa situación que el alumno presente. Por así decir, si está en desnutrición, pues lo mismo, ¿no? Buscamos que haya una alimentación adecuada para lograr que pues esa desnutrición se supere. Lo que también se hace es el control de higiene, en el cual pues también se hace una revisión al alumno de que va bañado, si se cepilla los dientes, si el uniforme lo porta limpio, si lo porta completo, si pues todos esos aspectos de higiene, todos esos se va haciendo una revisión. Lo mismo, si hay aspectos en los que se requiere apoyo, pues se da esa orientación al padre para poder ir ahora sí que mejorando, ¿no? Y que el alumno pues tenga también esa mejoría y de alguna forma pues que no afecte, porque todos esos aspectos llegan a afectar al alumno. Entonces, es lo que de alguna manera, pues también me toca hacer como área de trabajo social. Lo mismo la vinculación con las empresas públicas y privadas. Esto pues sí que con la intención de poder gestionar y lograr ahora sí, pues los apoyos que los alumnos necesitan. En ocasiones, pues los alumnos requieren de apoyos o de atenciones médicas y que a veces no se tiene en el sector público, pues a veces tenemos que canalizarlos al sector privado. Y si nuestros niños son de escasos recursos, pues lo que se hace es de alguna manera lograr esos apoyos para que ellos puedan tener esas atenciones y pues de alguna manera con apoyo, ¿no? Porque pues lo que hacen es que si no se tiene, no se acude y pues el niño no es atendido. Entonces lo que hacemos es también gestionar esos apoyos pues con la intención de que los alumnos siempre estén ahora sí que
teniendo ahora sí lo que ellos necesitan. Oye, maestra Lupita, pues qué chambota tan más grande, ¿no? ¿Cuántas escuelas tienes a tu cargo? ¿Cuántas escuelas atiendes? Pues son ya 9 escuelas. De alguna manera, pues en todas ellas estamos viendo, ahora sí que dando prioridad y de alguna forma, pues atendiendo a nuestros niños que están en el servicio de USAER. Híjole, pues de verdad que felicidades, maestra Lupita, porque es una gran labor la que tú realizas. Y aparte de todo esto que comentas, la entrevista inicial, algo que nos preguntan comúnmente los maestros, aquellos que no tienen el servicio de USAER y que van a iniciar la entrevista, algo que comúnmente preguntan es ¿cuánto más o menos tarda la entrevista inicial? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Pues esto de alguna manera, diga que aplicándola así tal cual, pues es una hora y media, ¿no? Pero hay ocasiones en que digamos que el papá o la mamá de alguna manera, pues se abre tanto a lo que se está preguntando y a veces pues se extiende, ¿no? Entonces, cuando eso llega a pasar, pues nosotros no podemos cortar, sino que de alguna manera tenemos que dejar que en ese momento el padre saque todo lo que tiene, todo lo que está cargando y que de alguna manera pues se desahogue, ¿no? En pocas palabras. Entonces, la entrevista pues a veces llega dijeran, hasta prolongarse hasta 2 horas, pero es más o menos el tiempo que pues que nos llevamos para la aplicación de cada entrevista. Eso cuando es pues una entrevista inicial, porque también es bueno, ahora sí que se menciona que de alguna forma la entrevista se aplica la inicial y la de actualización. En la de actualización, pues es un poquito más rápida. ¿Por qué? Porque ahí solamente digamos que se complementa la información cuando llega a haber un cambio muy significativo en el contexto familiar. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor nació un hermanito, que a lo mejor falleció algún integrante de la familia, que a lo mejor se separaron y que pues la mamá quedó con los hijos, que tuvieron que cambiar de dirección, que a lo mejor ya tiene otra pareja. Todos esos datos pues se tienen que ir actualizando y anexando pues a la entrevista. Entonces es cuando ya digamos que es un poquito más rápido, pero la inicial de hecho sí es un poquito extensa por la misma situación y a como se va dando, pues ahora sí es como nosotros vamos dándole el tiempo. Entonces me imagino, maestra Lupita, que todos los años hay que hacer esta actividad de la entrevista inicial, ya sea por primera vez o por actualización, pero todos los años habrá que hacerla de algunos alumnos, ¿no? ¿Cómo es esta Así. parte en donde, cómo tú ordenas este trabajo? ¿Cómo los priorizas? ¿Cómo vas atendiendo estas solicitudes? Pues esto es en relación a cómo los maestros de apoyo lo van, digamos que, identificando. Ellos Solicitando, hacen ¿no? una hoja de canalización en donde ellos pues me van ahora sí que pasando la hoja de canalización y esa como se va, eh, ahora sí que ordenando y pues se va haciendo la entrevista, ¿no? Ahora sí como dijera, ¿no? A cómo van llegando se van haciendo a cómo van llegando las hojas de canalizaciones, a cómo se va haciendo también la aplicación de la entrevista. Entonces es primeramente pues por medio de la hoja de canalización, que es como se va dar prioridad a aquellos alumnos que se tienen pues que se les tiene que aplicar la entrevista inicial. Pues ya saben, maestras y maestros de las escuelas de educación básica que reciben el apoyo de los 089, creo que es una gran oportunidad para que se acerquen a su maestro de apoyo, que puedan ustedes platicar y hacer un análisis sobre la información que hay del área de trabajo social con relación a la entrevista inicial, con relación al informe y si hay alguna necesidad de actualización,
que manden lo más pronto posible su hoja de canalización, porque como bien lo menciona la maestra Lupita, es a través del orden de llegada. Ahora sí que como las tortillas, ¿no? Como van llegando, se va despachando. Y así pasa, ¿no? Con la entrevista. A veces si los maestros quieren realizar una actualización ya casi al final del ciclo escolar, bueno, creo que esa información pues ya no sería tan útil como para el ciclo escolar, ¿no? A lo mejor serviría así, pero para el siguiente. Entonces, pues aquí una invitación a todos los maestros de grupo y maestros de apoyo que ya estén considerando hacer una actualización o una entrevista por primera vez, pues se haga llegar a través de la hoja de canalización a la maestra Lupita. Bien, maestra Lupita, pues ya me gustaría adentrarme un poquito más sobre lo que es la entrevista inicial. ¿Cuántos apartados hay? Y si nos puedes ir comentando algunos generales, yo sé que la entrevista es muy larga. Si mencionas que ha sido de una hora y media hasta dos, pues me imagino que son muchas preguntas, pero sí me gustaría que me comentaras cuáles son algunos de los apartados y para ti, cuál es la información más relevante o que te parece más interesante. Bueno, la entrevista digamos que tiene 8 apartados. En el primer apartado, pues digamos que ahí se contemplan lo que son los datos personales, el nombre de la escuela, el grado del grupo, nombre del alumno, su fecha de nacimiento, el domicilio, eh, las referencias de cómo llegar al domicilio. Esta parte también es muy importante considerar porque en ocasiones cuando el alumno no asiste por varios días, pues ya ahora sí que de alguna manera se tiene que realizar la visita domiciliaria. Entonces, para mí, pues es muy importante esta parte, porque si yo no conozco el domicilio, o más bien no conozco el domicilio y solamente me dice el nombre de la calle, pero pues no hay como más referencias de cómo llegar al domicilio, pues sí es un poquito más complicado para poder llegar a hacer domiciliaria. Sin embargo, cuando ya nos dan esas referencias, pues ya es como más fácil, ¿no? Poder llegar al domicilio. También se solicita poder ahora sí tener un número telefónico para poder pues hablar, preguntar si se encuentra la persona en el domicilio y pedimos un número de otra persona que esté cerca pues de la familia para poder también en este caso contactarla porque en ocasiones pues sí llega a ser necesario, ¿no? Que un ejemplo, ¿no? La mamá se está trabajando y que pues el niño se cayó y se lastimó. Entonces se contacta a la madre, pero en ese momento no puede contestar y no haya con quién más dirigirse. Entonces es cuando pues se contacta al segundo número y es ahora sí cuando se puede de alguna manera pues tener ahora sí que ya el contacto con algún familiar cercano al alumno. La otra parte es los antecedentes del desarrollo. Para mí creo que esta parte es la más importante, porque ahí nos va haciendo referencia de pues el momento de la concepción, que si la mamá planeó bueno, en este caso los padres planearon el embarazo, que si fueron o recibieron atención médica antes y durante el embarazo, cuál fue el estado emocional de la madre, cuál fue el estado de salud, cuál fue ahora sí la relación que se tuvo como pues como pareja, toda esa, pues ahora sí que esa información es como que la que de alguna manera, nos hace conocer un poquito más desde el momento en que, pues, ya está planeado el nacimiento, ¿no? Del bebé. Es algo muy importante porque, por ejemplo, ¿qué pasa si desde el embarazo dicen que no se alimentaba, que no, que por ejemplo, había, ahora sí que falta pues, de atención médica, que hubo enfermedades afectaron? Entonces ahí es como que esa parte donde nosotros también podemos identificar esos factores de riesgo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si hubo desnutrición desde el embarazo, pues esto nos va a conllevar que
va a haber una posible o se puede dar una discapacidad intelectual. Wow, Que, qué por ejemplo, interesante. si, si presentó alguna enfermedad como este varicela, infecciones de riñón y bueno, estuvo tomando medicamentos muy fuerte, pues esto también nos va a llevar a otros factores de riesgo. Entonces, por eso es muy importante esta parte de la entrevista, porque ahí es a donde nosotros vamos rescatando todos esos indicadores que nos van a dar pues respuesta a la condición de nuestro pequeño, ¿no? Creo que Otra también es bien de importante los esto, apartados. esto que mencionas. Ay, perdón, te interrumpí, maestra Lupita. Creo que también es bien importante esto que mencionas, porque a veces nos preguntan a los maestros, ¿no? ¿Realmente conoces a tu alumno? Y a veces somos muy soberbios y decimos, sí, sí, claro que sí lo conocemos, ¿no? Pero cuando nos preguntan esto de que, por ejemplo, si la mamá tuvo una buena alimentación, cómo fue la relación con el padre, inclusive toda esta parte de que si el niño fue deseado, en qué condiciones fue concebido, ¿no? Porque también tenemos situaciones en donde hemos tenido padres que han consumido alcohol o han consumido algún tipo de drogas o que han estado expuestos a algunos químicos que tú ya lo mencionaste, son factores de riesgo que a lo mejor derivan a la condición que tiene nuestro alumno. Me parece bastante interesante. ¿Qué otras cosas más son las que se preguntan en esta entrevista inicial? Por ejemplo, también la historia médica, ¿no? Aquí es a donde pues también ya nos vamos como, digamos, dando cuenta de cuál es pues el diagnóstico que ya, si ya tiene diagnóstico, pues como a ver hacia dónde ir, canalizando para poder tener un diagnóstico ya con más, pues más exacto, ¿no? De nuestro pequeño. También está el apartado de la historia escolar, de si cursó el preescolar. Hay niños que pues definitivamente no cursaron el preescolar, entonces eso también ya son como indicadores, pues que van a presentar ciertas dificultades en cuanto en el área pedagógica, ¿no? Entonces, eh, este, lo que es el aspecto familiar, que si viven los padres, por ejemplo, cuál es la relación con los padres, con los hermanos, cómo es la relación, o en este caso, quién tiene la autoridad, porque, por ejemplo, ha habido situaciones en las que el niño se queda a cuidado de los abuelos y los papás pues realmente no tienen como pues esa atención con los hijos por trabajo o por que a lo mejor ya tuvieron, digamos, otra pareja y al hijo lo tuvieron que dejar con los abuelos o con algún otro familiar. Entonces, ahí es. Muy bien. Pues me parece también muy interesante esta parte que mencionas, ¿no? De la familia, cómo realmente tiene influencia en el aprendizaje del alumno. A veces nosotros solamente conocemos al alumno de la puerta de entrada de la escuela hacia los salones. Y esta parte que como tú mencionas, que cómo influye en el comportamiento, ¿no? Mencionabas esta parte de que si hay algún fallecimiento, si cambian de pareja, cómo eso también repercute en el aprendizaje de los niños. Maestra Lupita, pues me está pareciendo bastante interesante todo esto que nos mencionas. ¿Te parece si vamos a un pequeño corte comercial del Centro de Idiomas del TEC de Monterrey, Campus Puebla, y regresamos para terminar de revisar esto que nos estás compartiendo de la entrevista inicial y damos por finalizada un poquito después nuestra transmisión, ¿te parece? Ok, muy bien. Adelante, vamos con el comercial del Centro de Idiomas del TEC de Monterrey, Campus Puebla. Mejora tu inglés a través de la literatura con el Centro de Idiomas del TEC de Monterrey, Campus Puebla. Participa en nuestras clases del 2 de septiembre al 24 de octubre, todos los lunes y jueves de 4 a 6 p.m., por solo 3,930 pesos. No dejes pasar esta oportunidad y reserva tu lugar ahora. Para más información, envía un correo a vnoriega@tec.mx.
Regresamos a este capítulo de la entrevista inicial de la temporada 11 de Escuchemos a las manos hablar. Como ya ustedes estuvieron escuchando, tenemos a la maestra Lupita, que es la especialista en el área de trabajo social de la USAER 89 y que estamos muy agradecidos de que comparta toda esta información tan importante con nosotros. Maestra Lupita, para continuar, ¿cuál es el otro aspecto que ustedes preguntan dentro de esta entrevista inicial para continuar con la información que ya nos brindaste anteriormente? Bueno, otro de los aspectos que consideramos es el nutricional. En este que se pregunta, pues, cuál es la alimentación, qué desayuna, qué es lo que come. Aquí es muy importante porque ahí es a nosotros conocemos cuál es la alimentación de nuestro niño. Ha habido casos que, por ejemplo, ¿no? Que nosotros creemos que, pues, que hace 3 comidas al día nuestro pequeño. Eso es como lo normal, ¿no? Sin embargo, ha habido ocasiones en que pues nuestro pequeño solamente realiza una comida al día. Por ejemplo, en algún, en algún tiempo que yo apliqué la entrevista, pues hay localidades en donde, por ejemplo, las escuelas pues tienen comedores escolares de alimentos calientes, ¿no? Y por ejemplo, nosotros creíamos que nuestra pequeña pues solamente, bueno, en ese caso realizaba sus 3 comidas. Y cuál nuestra sorpresa cuando apliqué la entrevista es que no, o sea que la única comida que la niña realizaba era la que hacía en la escuela, que era la única que hacía en forma completa. Cuando hago la entrevista ahí me comenta la mamá, pues que por ahora sí, la situación económica que tenían, pues la niña solamente en casa tomaba tecito con un taco de sal. Entonces ahí es a donde ya pues nos damos cuenta, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser ahora sí que la nutrición de nuestro pequeño y qué tanto va a afectar al aprendizaje también? Cuando no hay alimento en el estómago, pues no tienen la atención para querer aprender, sino que al contrario, ¿no? Ya es estar pensando en que tienen hambre y que quieren comer. Entonces, es muy importante también este aspecto porque ahí es donde nosotros también nos damos cuenta, pues, cuál es ahora sí que su estado ahora sí de salud que también puede presentar por esta falta de alimentación o de una alimentación pues sana. Por ejemplo, ha habido ocasiones que también por la alimentación en qué consiste, pues en una marucha o en solamente galletas y un yogur por la mañana. Y esto pues también de alguna manera afecta. ¿Por qué? Porque si son niños que de alguna manera ya por la misma condición ellos no pueden consumir alimentos con tanta azúcar y que solamente esté comiendo por las mañanas, que es ahora sí digamos, lo principal, y esté comiendo ese tipo de alimentos, pues realmente va a afectar mucho, ¿no? En el desarrollo de nuestro pequeño. Entonces también es muy importante por como ahora sí lo menciono, porque de esa manera también en mi caso, pues yo también sé de qué manera poder apoyar y orientar a la madre para poder tener pues esa alimentación de alguna manera adecuada y ahora sí para nuestro pequeño y que de esa manera pues pueda ahora sí tener un buen desarrollo. Muy bien. Pues esto que mencionas es bastante interesante porque inclusive en algunas condiciones de discapacidad hay una alimentación adecuada para cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos con niños con autismo o niños con trastorno por déficit de atención
con o sin hiperactividad, que hay cosas que no pueden comer, no porque les causa algún tipo de reacción alérgica, sino porque también condiciona la conducta, el comportamiento del alumno durante las clases. La verdad que es muy lamentable que todavía en algunas familias se tengan este tipo de problemas de nutrición, ¿no? Siento que a lo mejor es una brecha que no se ha logrado resanar para que todos podamos tener por lo menos, pues básicamente, pues una alimentación, ya no digamos que adecuada, sino que accesible. Quiero aprovechar este importante tema del aspecto nutricional para invitar a toda nuestra audiencia a unirse a partir de este 30 de septiembre a la campaña Cada Kilito Cuenta, para poder apoyar al Banco de Alimentos, donde el TEC es el embajador de esta campaña. Invitamos a todos a donar 1 kilo de arroz o puede ser también 1 kilo de frijoles para combatir la desnutrición en las comunidades del estado de Puebla. Esta campaña va a estar vigente del 30 de septiembre al 12 de noviembre y también puedes donar en línea. Aquí va a aparecer toda la información y a su vez también pues enviamos un saludo a quienes lideran con un alto compromiso social esta campaña, al doctor César Camacho y a la maestra Maribel Ramírez, más personas como ustedes que apuestan por este tipo de proyectos y esperemos que en el caso de estos alumnos que ya el área de trabajo social de la USAL 89 va identificando que tiene dificultades en el aspecto nutricional, pues que también nuestras familias sean beneficiarias. Entonces, pues les mando un saludo y muchísimas gracias por tener este compromiso social. Bien, maestra Lupita, pues vamos continuando con los demás aspectos. Igual sabemos que el tiempo pues es muy corto el que tenemos, pero de los aspectos que nos hacen falta, ¿qué es lo más interesante que tú puedes rescatar y que nos puedes compartir? Pues también está el aspecto socioeconómico. Aquí que preguntamos, pues si el domicilio propio, si es rentado, compartido, de qué está construido, con qué servicios cuenta el domicilio, con quién, bueno, cuántas personas viven en el domicilio, ¿por qué? Porque ha habido ocasiones en que, por ejemplo, solamente nos dicen, ¿no? Solamente tenemos un cuarto para dormir y uno para cocinar. Pero en ese cuarto duermen 8 personas. No, pues también es ahora sí que un poquito eh, que llama la atención, ¿no? Imagínense, o sea, vivir o dormir tantos en un solo cuarto, pues también es ahora sí que algo que, pues sí, también de alguna manera afecta para pues el desarrollo, ahora sí que de nuestro pequeño en Y cuanto su a descanso. un de un canso, es exacto, sano, ¿no? Completo. También, por ejemplo, de quién depende económicamente. Ha habido ocasiones en que pues solamente depende de la madre y la madre trabaja en maquiladora. Entonces el ingreso pues es muy, muy bajo y todavía con esto pues el alumno requiere de un tratamiento médico o una atención médica pues ya de especializada. Entonces, con este ingreso, pues realmente es muy difícil poder, ahora sí que dar respuesta a esa necesidad o no a esa atención. Entonces, es también importante, como yo les digo, no es por enterarme del chisme de cuánto gana, sino porque de alguna manera saber qué es lo que o sea, de qué manera nosotros también podemos intervenir para poder apoyar y poder gestionar esos apoyos para que ellos puedan tener pues esa atención o ese servicio, ¿no? Que el pequeño requiere. Muy bien. Sí, por Otro cierto, de los igual que es aspectos. bien importante esta parte socioeconómica. Sabemos que muchas de las familias que tienen hijos con discapacidad, pues es un gasto doble el que realizan las familias al llevarlos a terapia, al tomar medicamentos, al ocupar tipos de transportes específicos, al comprar algún tipo de auxiliares, ya sea auditivos, sillas de ruedas, andaderas, pues se genera un gasto económico considerable. Entonces, pues al tener ahora sí que familias de escasos recursos, pues se vuelve todavía más complicado tratar de solventar estas necesidades, ¿no?
Sí, así es. Por eso, pues también es muy importante conocer esta parte y así que es como yo le decía desde el principio, ¿no? Eh, en razón a las necesidades es como se ha ido complementando y se ha ido ampliando nuestra entrevista. Había ahora sí que esos aspectos que no se consideraban, pero que en cierto momento pues consideramos que sí era necesario y teníamos que anexarlo a nuestra entrevista. Entonces, es por ello que también se va pues ampliando ahora sí que, pues esta estructura, ¿no? De nuestro instrumento. Muy bien. ¿Y qué otros apartados más se tienen en este instrumento? Pues ya por último es el contexto social. En lo que preguntamos es cómo se traslada de la casa. Porque, por ejemplo, hay ocasiones que nos dicen los maestros, ¿no? Es que mi alumno llega tarde, es que a veces no viene. Entonces, pues nosotros ya con esta información, pues nosotros también ya podemos dar respuesta, ¿no? De por qué. En ocasiones, por ejemplo, el niño, para ahora sí que, pues, por ejemplo, utiliza silla de ruedas y la escuela está en su vida y el niño tiene que, ahora sí que de alguna manera, pues que buscar o el apoyo para que lo trasladen. En ocasiones, como nos han dicho los papás, ¿no? Por ejemplo, tenemos que pagar de un taxi, tenemos que buscar quién nos lleve porque por las mismas, ahora sí, condiciones pues ahora sí que del lugar donde viven, es muy difícil, irlo empujando y, pues llegar a tiempo a la escuela. Entonces, todo esto nos está sirviendo para dar respuesta, ¿no? A veces a lo que de alguna manera los maestros no conocen y que creen que es por falta de responsabilidad, que porque el niño es flojo y no se quiere levantar, o que porque el papá pues simplemente no lo quiso llevar. No, a veces es también por pues las circunstancias, ¿no? Y al no conocer, pues nosotros simplemente a veces damos como esa idea, ¿no? De decir, no, pues es por esto, pero sin embargo, ya cuando conocen, bueno, de alguna manera, pues entienden y eso permite que de alguna manera, pues también se vaya apoyando a nuestro pequeño. Ejemplo, una pregunta que hacemos es, ¿se considera zona de riesgo por donde usted vive? Y dice, no, pues sí, porque por ejemplo, estamos sobre carretera, que de alguna manera, pues tienen que, ahora sí, trasladarse con niños pequeños y en ocasiones nos dicen, no, ha habido hasta balaceras y pues nos ha tocado igual, ¿no? Estar en ese momento. Entonces, todo eso es importante, pues, conocerlo para poder también de esa manera saber cómo intervenir con ellos, cómo poderlos, proteger porque pues si es una zona de riesgo, también saber de que de alguna manera pues tenemos que buscar la manera que ellos no corran ese riesgo de que algo les pueda pasar. Órale, maestra Lupita, pues de verdad que todas esas experiencias que tú tienen a mí me emocionan mucho y te escucho muy atento porque no cabe duda, o sea, tienes 19 años de experiencia y todo esto que comentas sobre los casos, pues a mí me dan una idea de que realmente ninguno de nuestros niños, aunque tenga la misma condición de discapacidad, ninguno de nuestros niños es igual a otro. Entonces, con todo esto que tú nos comentas, pues yo puedo imaginar que dentro de la diversidad que de por sí tenemos en las escuelas, hay más diversidad de acuerdo a las características de vida que tienen cada uno de ellos, ¿no? Tanto en la parte del desarrollo como en la historia escolar, la historia médica, lo económico, el contexto social, la alimentación. Todo es totalmente diferente y de verdad que quiero que llegue este mensaje, ¿no? A las escuelas de educación básica que están recibiendo el apoyo de la 089 y que tienen el gran apoyo de tener una trabajadora social, independientemente que sea nuestra USAER o no, que tengan el apoyo de trabajo social, porque ustedes son
unos verdaderos especialistas que van a conocer realmente a nuestro niño y que también ustedes nos van a ayudar a poder minimizar estas brechas que se están generando en su vida y que ustedes desde el área de trabajo social pueden cambiar el futuro no solamente del niño, sino de las familias. Pues ya estamos a punto de terminar este programa, pero antes vamos a escuchar con atención esta interesante cápsula informativa que nos comparte Ángel y regresamos. ¿Sabías que los docentes juegan un papel clave en el reconocimiento y la adaptación a las necesidades de sus alumnos, especialmente en temas de discapacidad e inclusión? Los profesores no solo son educadores, también son observadores atentos del comportamiento, las interacciones y las dificultades que pueden enfrentar sus estudiantes. A través de la observación, la comunicación y la empatía, muchos docentes logran identificar barreras que pueden afectar el aprendizaje, como dificultades físicas, cognitivas, sensoriales o emocionales. Por ejemplo, un maestro puede notar que un estudiante tiene problemas para seguir el ritmo de las clases si tiene una discapacidad visual, o puede detectar que un alumno con dificultades auditivas se apoya más en la lectura de labios o en imágenes. Este reconocimiento es el primer paso hacia la creación de un entorno inclusivo. Al identificar las diferencias en el estilo de aprendizaje, los docentes pueden trabajar en equipos de apoyo escolar, como psicólogos, terapeutas o especialistas en educación especial, para ofrecer ajustes y recursos que permitan que cada estudiante aprenda de la mejor manera posible. Un buen docente no se detiene en identificar las barreras, sino que busca soluciones para eliminarlas. Esto puede incluir desde proporcionar material de lectura en formato braille, emplear intérpretes de lengua de señas, ofrecer más tiempo en los exámenes o simplemente ser un facilitador del diálogo entre estudiantes con y sin discapacidad para generar un ambiente de respeto y colaboración. Al final, la inclusión no se trata solo de adaptaciones físicas o tecnológicas, sino también de crear un sentido de pertenencia para todos los alumnos, independientemente de sus capacidades. Cada pequeño cambio en el aula puede marcar una gran diferencia en la vida de un estudiante. Mi nombre es Ángel Antonio Cruz Valleza y nos oímos de nuevo en un próximo ¿Sabías qué? Pues regresamos ya a esta última parte, esta parte de cierre de este capítulo tan interesante que tuvimos sobre la entrevista inicial que estuvo a cargo de nuestra maestra Lupita, responsable del área de trabajo social de la UCER 89. Y quiero agradecerte, maestra Lupita, fue una entrevista muy amena, creo que nos diste bastante información y me gustaría que cerráramos este programa con un mensaje tuyo hacia las escuelas, hacia la familia, hacia la comunidad, para que podamos fortalecer cada vez más el trabajo del área de trabajo social de la USAER 89. Muy bien, pues primeramente yo creo que aquí es pedir ahora sí que a los maestros, a directores de las escuelas regulares, pues que se nos dé ese apoyo, digamos, esa atención y esa importancia como servicio de USAER para poder pues realizar lo que nos corresponde y pues sí con ese apoyo de la escuela, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en ocasiones, cuando dicen va a estar el servicio de USAER, pareciera como que hasta les incomodamos, ¿no? Como que les vamos a quitar espacios que pues bien pudieran servir para otra cosa. Sin embargo, pues el servicio de USAER pues también requiere de tener su propia aula, de tener sus propios materiales, de poder tener ese espacio también para dar un buen servicio, porque como yo lo he dicho, o sea, no nos están haciendo error. De alguna manera creo que todos estamos o de alguna manera buscamos el dar ese trabajo, ese apoyo, pues para el beneficio de una sola persona, que es nuestros niños de educación especial. Entonces, pues yo creo que es lo que de alguna manera sí me gustaría que consideraran, que fortalecieran, dándonos esos espacios dignos para poder trabajar, pues como
lo merecen nuestros niños, ¿no? Darles esa atención, porque a veces nos dan como que lo que les sobra, ¿no? El salón que tiene los cachivaches de la escuela, la bodeguita, la biblioteca, y son lugares donde nosotros, pues de alguna manera, tampoco podemos trabajar como se debe, ¿no? Porque si estoy yo aplicando una entrevista en una dirección o en una biblioteca, realmente donde están, entra y sale, realmente a veces pues se cortan esa parte, ¿no? De la entrevista. ¿Por qué? Porque si el papá en ese momento o la mamá está dando la información y a veces, pues no es por nada, o sea, se tocan puntos, se tocan aspectos que de alguna manera, pues ellos vuelven a vivir, vuelven a sentir y en ocasiones, pues se ponen a llorar. Y si en ese momento están entra y sale, realmente para los padres pues también llega a ser incómodo, para nosotros todavía más, ¿no? Porque de alguna manera estamos en el momento que también se le está dando la importancia al papá y están interrumpiendo, pues yo creo que no se puede de alguna manera trabajar así. Entonces yo creo que es lo único que pues yo pido que se dé en esos espacios, que se dé también esa importancia como servicio de USAER, ¿no? Entonces, pues es algo que se requiere y como les digo, no es para beneficio solamente de los maestros, sino es para beneficio pues, de nuestros pequeños y de la familia de nuestros pequeños. Pues muchas gracias, maestra Lupita. La verdad que agradezco que alces la voz, que hagas llegar este mensaje, que estoy seguro que muchas autoridades, me refiero a los directores, a los supervisores, a los apoyos técnicos pedagógicos, a los jefes de sector de las escuelas de educación básica, que volteen su mirada hacia el servicio de educación especial. Nosotros como servicios de educación especial somos corresponsables de la transformación de las escuelas en verdaderas escuelas inclusivas. Y creo que si a nosotros nos voltean a ver nuestras necesidades que tenemos como servicio, pues podremos ampliar nuestro servicio, mejorar la calidad de nuestros servicios y pues hacer este trabajo colaborativo que a veces tanta falta hace en muchas escuelas. Entonces estoy seguro que este mensaje que tú envías, pues que llegue a los directores, que son los responsables de las escuelas, que nos abran los espacios, que nos den espacios dignos también para desempeñar nuestras funciones. Y pues qué mejor con esto, ¿no? Que es parte del trabajo que hace el área de trabajo social, que es la entrevista inicial y que nos da más que información, también nos ayuda a sensibilizarnos, a ser comprensivos, de conocer que todos somos diferentes, las características no nada más de la condición, sino de la familia son diferentes y que nosotros como docentes debemos ser comprensivos también en ese aspecto. Pues muchas gracias, maestra Lupita, por haber participado en este capítulo de Escuchemos a las Manos Hablar. Estamos muy contentos de haberte tenido como invitada especial. Nuevamente agradecer a Ariadna Lutrillo, al TEC de Monterrey, por haberme permitido ser el conductor de este episodio. Y estoy seguro que en toda esta serie de capítulos que vamos a tener de la temporada 11 van a seguir llegando especialistas de la UCED 89 con grandes temas que abordar. Muchas gracias, maestra Lupita, y nos vemos en una próxima emisión. No, pues no hay nada que agradecer, al contrario, para mí fue un honor poder participar en este programa. Les agradezco bastante que me hayan considerado. Hasta luego. Hasta luego a todos y nos vemos en una próxima emisión.